Si tuviera que dar un consejo a gente que está empezando en este tipo de mundo, ¿verdad? Creo que hay que obsesionarse, eh, sin caer en algo Un patológico. muy patológico o si se vuelve patológico, dominarlo, pero sí se necesita esa urgencia de expresar cosas. Ya está empezando lo pelorio. ¿Qué le hacemos a Papalú? Tráeme 17 velas pa' ponerla en cruz. Y dame un cabo de tabaco. Hoy estamos con José Ureña, una persona que conozco ya desde hace bastante tiempo y que se ha dedicado, no sé, para mí probablemente es la persona que más ha ayudado a San José, que la ha visto cambiar, que la ha visto convertirse en lo que hoy habitamos. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre todo ese proceso y todo lo que has hecho a lo largo de los años. Bueno, fue un proceso que fue creciendo como naturalmente. Yo primero empecé recorriendo la ciudad con una cámara porque quería captar panoramas. Yo veía que en la historia del arte costarricense casi no se habían pintado panoramas de la ciudad. Me había topado una que otra imagen, ¿verdad? Grabados del siglo XVIII, por ahí una pintura de finales del siglo XIX. Y yo dije, aquí hay un campo interesante para explorar, sobre todo porque eso fue como 2013, por ahí. Ya estaban construyendo algunas torres en el centro de San José o cerca. Y dije, claro, aquí voy a tener vistas nuevas, ¿verdad? Por las que nunca se han podido pintar la ciudad. Y empecé así. Estuve unos 2, 3 años pintando fotos de la ciudad y después dije, bueno, ya me cansé del trabajo en el taller, muy solitario y la conclusión fue esa. Me gustó mucho, pero la conclusión fue, estoy pintando fotos, no estoy pintando la ciudad, ¿verdad? Y me fui a la calle. Y aquí la cosa es ir a la calle. Y eso coincidió también con un taller de foto en el que conocí a Daniel Campos Tioli y me di cuenta que había una comunidad de dibujantes urbanos. Él me invitó, fue un día a los recorridos de dibujo y de ahí me enamoré también del grupo, de la comunidad y pues ahí también empecé con el grupo. Con los años me hice ya parte como de los administradores de la comunidad y eso fue ya 2016. Desde a partir de ahí fue empezar a descubrir una ciudad que la tenía muy fragmentada en mi imaginación, a conocer un montón de barrios, de situaciones y de realidades que yo no sabía y desconocía completamente. Y en cierta manera también a, a descubrir o a revivir muchas de las historias que escuché hablar a mis papás, a mis tíos, a familiares que crecieron en Barrio México, en los barrios del sur, ¿verdad? Y decir, mira, aquí pasó todo eso. Y era como una manera como de recordar o revivir esas historias y eso también es una nostalgia de algo que yo no viví, pero que también era un motor interesante para salir a dibujar a la calle. No solo todo lo que estaba conociendo nuevo, sino esa mirada al pasado mezclada con el presente, a la vez que iba entendiendo cómo la ciudad estaba sufriendo mucha transformación, mucha destrucción, y enamorarme un poco de los barrios, más que de los sitios más icónicos, que son muy bonitos y hay muchos parques para descansar y pasarla bien, pero sobre todo como encontrar el gusto a los barrios, a la arquitectura habitacional de madera, de ladrillo, de clases obreras, ¿verdad? Que es lo que más he dibujado, yo creo. Y dame un poco de dinero, mayeche, pa' que nos dé la suerte. José, una cosa importante es de dónde viene José Ureña, de cuál es su contexto y por qué hace lo que hace. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Uf, bueno, yo siempre, cuando me han preguntado eso, yo pienso en mi papá y mi mamá, que desde pequeño me metieron en el mundo del arte. Mis dos papás tienen también como su beta artística y desde muy pequeño me enseñaron cosas que yo creo que no es común que le enseñen a un niño y creo que eso lo mantuve siempre, ¿verdad? Decidí entrar a la Facultad de Artes, me costó un poco decidirme, pero una vez que entré ahí,
me obsesioné con el arte, nunca más volví a tener vacaciones, digamos, de no dibujar o pintar, porque yo recuerdo, no sé, terminábamos el semestre en diciembre y yo pasaba todo diciembre, enero, febrero, ¿verdad? Esas vacaciones larguísimas de la UCR, y yo seguía haciendo varas, ¿verdad? Eh, y bueno, estudié pintura en la Facultad de Artes de la UCR, estudié mucho el grabado, estudié muchos años en la U, no terminé la carrera de grabado, pero aprendí muchas cosas que en pintura no estaba aprendiendo y bueno, pintura me enseñó otro montón de cosas. Y no salí de la U porque, bueno, al año siguiente de haberme graduado empecé como profesor de dibujo en la sede interuniversitaria. Ya tengo 10 años como profesor de dibujo. Y también eso ha sido increíble porque dar clases de dibujo es tener que dibujar todo el tiempo para poder explicar bien qué es lo que tenés que hacer, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces, no hay manera de que yo me pueda escapar de estar dibujando, pintando y bueno, eso me encanta. Tráeme 17 velas pa' ponerla en curú. Hay algo muy interesante porque eh, he percibido en un grupo de artistas una necesidad de mirar el entorno y, como lo decís vos, encontrarse en el entorno, ¿verdad? Claro. Siento que es un sentimiento que ha preocupado a varios artistas de esta generación y me gustaría saber cómo percibís vos ese cambio que ha ido en los últimos años. Me imagino que el cambio que sentimos en las noticias, ¿verdad?, acerca de la sociedad, también se ve en la ciudad, en lo que dibujas. ¿Cómo ha Sí. sido ese cambio? Es una muy buena pregunta y creo que puedo responderla como desde varios puntos. Tal vez empezando como por lo más personal, yo descubrí rápidamente que los dibujos que yo iba haciendo se estaban convirtiendo en una memoria gráfica de mi vida. Porque yo veía un dibujo que había hecho hace 6 meses, un año, y ese dibujo me traía al presente las conversaciones que tuve ese día, con quién fui a dibujar, con quién hablé, y descubrí que dibujar la ciudad era de alguna manera volver a construirla y sobre todo quererla, porque había que ir, bueno, yo empecé ahí, la verdad, sin mucho prejuicio, sin miedo, ¿verdad? Y me di cuenta de eso, que estaba entablando una relación con la ciudad, Sí. estaba con la ciudad, ¿verdad? Y pues eso claramente lo lleva a uno a entender la relación que se tiene con el entorno donde se vive, con los paisajes. Em, hay un diálogo muy íntimo, pienso yo, entre las diferentes prácticas artísticas que se dedican a de alguna manera trabajar a partir del entorno o del paisaje en general, ¿verdad? Creo que eso es cierto, que hay como una vivencia o una manera de volver a abordar eso, que es una práctica ya de muchos siglos, ¿verdad? No sé, el plein air y muchos de los artistas europeos que uno conoce que se llevaban sus bitácoras de acuarela en el verano, ¿verdad? Sí. Hacían viajes a diferentes lugares de Europa o África. Eso ya tiene mucho tiempo, pero bueno, la cuestión interesante tal vez aquí en nuestro contexto es cómo superar la barrera de una ciudad que está asediada de malas noticias, de un imaginario muy negativo, ¿verdad? Que los medios de comunicación exacerban, y cómo darse cuenta que no toda la ciudad es así, ni siempre es así, y cómo contárselo a la gente, ¿verdad? Y pues yo descubrí que a través de los dibujos era una gran herramienta, ¿verdad? Yo conocí tu obra de una exposición que hiciste en Vicerrectoría, la recuerdo muy bien. Luego algunas imágenes de la ciudad monocromáticas en grises que vi luego en una exposición en el Museo del Banco Central. Luego comencé a ver mucho más color y sentir Ajá, algo como más vivencial en el claro. trabajo. ¿Cómo ha sido toda esa exploración a lo largo del tiempo en cuanto a la técnica, todo ese paso, ¿verdad? Desde algo más gráfico documental a algo, entre comillas, más artístico, ¿verdad? Ya que Claro. se sale de lo convencional. Sí, bueno, a mí es que me interesan muchos tipos de arte, y no más allá de la plástica también o la Ujú, gráfica, pero bueno, yo me concentro bueno, mucho en lo bidimensional, ujú, obra en lienzo, sobre todo en papel, con acuarela, ujú. pero hay muchos estilos que me gustan, entonces
dependiendo de los intereses que yo he ido como entablando con la ciudad, ahí voy encauzando las técnicas y de pronto se van haciendo series o diferentes estilos gráficos, ¿verdad? Yo diría que tal vez ahora ya podría tener unas 4 o 5 maneras diferentes en cómo pinto o dibujo la ciudad, Ajá. y algunas las he abandonado, otras las retomo 2 3 veces al año. Y, por ejemplo, los bocetos urbanos los hago frecuentemente, todos los meses o semanas, y Sí. ahí sigo alimentando como esa colección, tal vez es la más grande, pero no tengo, digamos, ningún problema en pasar de un estilo a otro. Hay muchas semejanzas en una cosa y otra, ¿verdad? Ujú. Incluso la caricatura política que hago se nutre mucho de lo que yo he ido viendo en la ciudad, y a veces algunas de las obras también tienen ya un contenido satírico, un cierto humor, ¿verdad? Todo se va como mezclando y Ajá. alimentando de esas diferentes Eso es algo prácticas. importante, porque muchas de tus obras uno no ve personajes, ¿verdad? Ajá. Pero paulatinamente vemos como una experiencia en un bar, en un Ajá. concierto, gente bailando, y se ha ido colando la gente en ese paisaje urbano. Sí, sí, es cierto. En parte porque, bueno, cuando tengo mucho interés por la arquitectura, a veces me voy en las formas, las texturas, ¿verdad? Ujú, Sobre todo la arquitectura que está desgastada, ujú, destruyéndose. De pronto la figura humana no es importante, ¿verdad? ajá, Pero en otros casos donde ya, no sé, una escena de un parque, una plaza, una calle, la gente es parte de todo ese entorno que tiene un montón de elementos. Entonces muchas veces son garabatos, ¿verdad? Una marea de gente por ahí o figuritas sentadas, ajá, pero son pequeños elementos de una imagen general que es lo que me interesa. Pero de pronto sí, cuando he ido a escenarios específicos, a un bar, al mercado, cosas de ese tipo, sí he querido como retratar y decir, bueno, ya voy a contar algo sobre esta persona. ujú, Y incluso les trato de conversar y preguntarles y contar un poquito su historia, ¿verdad? Que sobre todo con la gente que trabaja en San José ajá. y que trabaja en el espacio público, ¿verdad? Los vendedores de lotería, vendedores ambulantes, me gusta como conocer un poquito de quién son, ¿verdad? Hay una cosa muy particular y que siempre me ha llamado mucho la atención y que tal vez la gente no lo ve mucho, pero vos tenés cuadernos llenos de dibujos, ¿verdad? Que más que una bitácora es como un álbum de experiencias, ¿verdad? Es muy rico leer esos álbumes Ajá, porque cuentan toda una historia, no es claro. simplemente el ejercicio de una página y ya, ¿verdad? Sí, sí. ¿Podrías hablarnos un poco sobre lo que son esos cuadernos, Sí. esos... También ir a dibujar a la ciudad fue como descubrir la riqueza de dibujar en cuadernos. Yo siempre fui muy desordenado y a veces sigo siendo muy desordenado con los cuadernos, ¿verdad? Como la libertad creativa de decir, hoy dibujé aquí lo que me dio la gana y no importa si rompo ese orden, pero sí he dedicado algunos cuadernos específicos ya a temas y trato como de cumplirlos y tengo mis cuadernos donde ya sé que puedo hacer lo que quiera. Ujú, Eh, He explorado muchos tipos de cuadernos, formatos grandes, pequeños, y por supuesto también desde el momento en que empecé a compartir mi obra en redes, pues el tema de la venta y la comercialización también fue importante. Entonces hay muchos dibujos que ya no están en cuadernos o uso cuadernos que ya sé que puedo arrancamos de eso. arrancar, ¿verdad? Pero sí los ciertos temas que me interesan mucho, trato de buscarles un cuaderno como especial como para hacer una narrativa, Ajá, ¿verdad? exactamente. Y por ahí tengo uno de Barrio Pitaya, que es donde vivo. Ajá, Tengo algunos de escenas solo de música, cuando voy a conciertos, por ejemplo, al sótano, a escuchar jazz, que he ido mucho. sí. Tengo mi cuaderno solo de eso. Tengo uno solo de gente que trabaja en San José. Ujú. Entonces ahí tengo, cada página es un personaje, una historia nueva, ¿verdad? Ahora tocaste un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención y es que vos sos muy particular en el hecho de que has sabido adaptarte a las ferias de arte, expones en galerías muy importantes y desde el punto de vista comercial te has adaptado a un mundo que está en línea, al vender
a la gente que va a la feria y quiere un recuerdito, Ujú. una taza, una cosa así, a la gente que quiere realmente tener una obra tuya así de grandes dimensiones, Ajá. ¿verdad? Y ha sido muy exitoso, ¿verdad? En adaptarse a ese proceso. Me gustaría que hablaras un poco sobre todo ese cambio que has tenido. Sí, eso es importante. Tal vez yo incluso desde la U, mientras era estudiante, entendí que el mercado del arte costarricense es muy complicado, muy pequeño, pero que había mucha gente que quiere aprender y quiere conocer y aprecia el arte, cada quien a su manera, con sus definiciones Ujú, de qué es el arte. Y me di cuenta que esas pequeñas ventas que iba logrando desde empezando la carrera, me servían un montón para comprar materiales, para seguir produciendo. Yo dije, aquí, este es como el vagón en el que hay que sí, sí, montarse sí. para que la cosa se pueda sustentar por sí sola hasta cierto punto, ¿verdad? Y he tratado como de ir encontrando esos diferentes como nichos, porque también veo que hay muchos públicos, ¿verdad? Como decís vos, el que quiere una obra de gran formato, que tiene un costo pues, elevado, o de alguien que quiere un dibujo pequeño, ¿verdad? Y, y eso también me ha dado la oportunidad de no aburrirme y de no cansarme, porque un día estoy Y de pintando mantener la una cosa cercanía y con la sí, gente, que también creo que sí, es algo muy importante, ¿verdad? Nunca sí. despegarse de ese entorno, Y ¿verdad? de conocer al público, ¿verdad? Ajá, O al exactamente. coleccionista Ajá. al que quiere conocer de arte, ¿verdad? Creo que ese contacto directo con la gente ah, es demasiado valioso, ¿verdad? Y es algo importante en tu obra porque la gente se siente identificada con la obra porque es donde vive, donde trabaja, Sí, donde se divierte, ¿verdad? Son cosas muy personales, ¿verdad? Hasta para la misma gente que está comprando la obra. sí, Otra cosa que quería que nos sí, sí. hablaras un poco es que sé que tenés un proyecto desde hace algunos meses, creo que ya años, proyecto de Curva, lo que es diseño con tu Ujú. arte y todo. ¿Cómo ha sido ese proceso de colocar tus obras, ¿verdad? En Ajá. diferentes productos, todo esto. Pues es reciente y viene de un poco más atrás, porque al principio yo dibujaba la ciudad por lo que a mí me interesaba. Y en algún momento la gente me empezó a pedir encargos. Ajá, Y yo al principio no quería. sí, Yo decía: "Yo quiero dibujar lo que yo quiera", ¿verdad? Me empezaban a sí, pedir los lugares que yo sí, no quería dibujar, ya sabía cuáles. ajá, Eh, pero bueno, eso empezó a crecer y después me dije: "Qué interesante", porque me piden sodas, restaurantes, pulperías, negocios del abuelo, y yo no había entendido que esa gente en su casa iba a tener un recuerdo de algún familiar o de otra vida anterior que tuvieron, ¿verdad? Y ahí le encontré un sentido a trabajar por encargo y recientemente, bueno, mucha gente también me decía, "Mae, si usted hace una chema, un bolso con sus dibujos, yo de sí, fijo le compro, ¿verdad?" Pero ajá, mucha gente me lo ha dicho. sí, Y desde el año pasado lo empecé, bueno, también gracias al apoyo de mi pareja, porque eso hacerlo solo es imposible, ¿verdad? claro, Es demasiado trabajo. Y empezar a hacer una marca y a diseñar toda una serie de productos, es un mundo entero y es como mi tercer trabajo y ahí lo voy llevando un poco más lento, pero también es para llegar a otro público, ¿verdad? Y igual siempre el objetivo es, bueno, ¿cómo hacemos que la gente conozca un poco más de la ciudad a través de la obra o de un producto, ¿verdad? ujú. Hay una gama amplísima de posibilidades para el artista, entonces hay que aprovecharlas. En Masa Crítica nosotros creemos mucho en eso, en que realmente hay que darle la oportunidad a gente que entre en contacto con el arte. Claro, Probablemente la persona no va a llegar y va a decir, ah, sí, esta super obra, voy a sacar tanto dinero y la voy a sí, comprar. Probablemente comience enganchándose con una obra pequeña, conociendo al artista, ajá, y eso lo hace sí, sumamente valioso, ¿verdad? sí, Esa oportunidad de ir creciendo con el sí, artista, como coleccionista, como gente que aprecia el arte, ¿verdad? ujú, Y un punto que quería tocar, porque realmente he visto tu evolución, y de pasar a la fotografía, dibujar, como decías vos, fotografías, luego hacer todo este documentación de los cambios en la ciudad, veo que tus últimas obras cambian y ya no vemos las casas, sino que vemos unas figuras más relacionadas con cuestiones místicas o personajes fantásticos, ¿verdad?
Quería que me hablaras un poco de esa evolución que has tenido ya en tu última obra Ujú. y hacia qué vas, cuál es tu visión acerca de lo que va a ser tu obra. Yo creo que eso viene, bueno, mucho de caminar por la ciudad, ¿verdad? Y alimentar la imaginación. Yo creo que esto yo sabía que esto iba a llegar en algún momento como esa evolución del trabajo, pero yo decía, necesito alimentar mi mente de muchas imágenes, de un poco cómo funciona la inteligencia artificial ahora, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso es lo que yo he venido haciendo durante ya 8 años. Y estoy tratando como de poner esas problemáticas generales que yo veo en la ciudad y personificarlas en objetos, como condensar una idea en una sola obra, ¿verdad? Porque muchos de los dibujos urbanos son fragmentos, son cosas muy específicas que pertenecen todos a un mismo concepto, a una misma problemática. Y a veces me gusta como decir, bueno, ya entendí cuál es este problema que tiene la ciudad, quiero condensar eso en una imagen, ¿verdad? Y por ahí me interesó mucho como el tema de producir una imagen futura de la ciudad, no necesariamente positiva o negativa, o simplemente imaginando, decir, bueno, si vamos por este camino, puede que esto llegue a suceder, o puede que ya esté pasando, Sí. y lo estoy contando de una manera que no es la manera común en la que miramos, ¿verdad? Es como darle un giro, ¿verdad? Siempre hay que ver cómo hace uno para que el espectador vea lo que uno está entendiendo, Ujú. no necesariamente que es palpable o es visible, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo le da una vuelta a la imagen para que pueda contar algo, ¿verdad? Bueno, yo realmente muy agradecido de que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí, en tu casa, en tu taller, de habernos mostrado las obras y hablar un poco de lo que haces, ¿verdad? Y nos deja las puertas abiertas a probablemente otras entrevistas. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias porque ha sido muy importante. Perfecto, José. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. De Muy las honrado.